El 14 de diciembre, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó un dictamen con reformas y adiciones al artículo 24 de la Constitución en busca de incluir el derecho a la libertad de conciencia y de religión, concibiéndolo como la libertad de tener o no la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestarlas. Esta iniciativa fue presentada por el diputado José Ricardo López Pescador del PRI el 18 de marzo de 2010, pero se llevó al Pleno durante la última sesión del primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la 61 legislatura. Esta reforma viene a ampliar los derechos de ejercicio de libertad del ciudadano. Primero garantiza su libertad de conciencia, luego su libertad de religión, de elegir o no una religión, pero luego eso se exterioriza a realizar ceremonias, ritos, desde luego se exterioriza. Luego de ser fundamentada, diversos legisladores destacaron que la reforma reconoce la libertad de religión conforme a los tratados internacionales vigentes en México, entre ellos manifestar la religión en forma individual o colectiva, en público o en privado. El Partido Acción Nacional anunció su voto favorable, mientras que la diputada del PRD, Enoe Uranga, se dijo en contra del dictamen. Si el artículo primero, que creo que fue votado por todos, alguien me podrá corregir si votó en contra o hizo una reserva a esa reforma de derechos humanos, debemos de aceptar que la redacción correcta es la de los convenios. Formó el primero constitucional y con ello la existencia de los tratados internacionales en el rango y valía que tienen hoy hace, en mi opinión, innecesaria esta reforma. El Pacto de San José es muy claro, tiene valía el tratado y en consecuencia no hay nada que discutir. La redacción del dictamen con reformas al artículo 24 de la Constitución señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o adoptar o no tener ni adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, la práctica, la difusión y la enseñanza, siempre que no constituyan un delito o una falta sancionado por la ley. Esta reforma también prevé que el Estado respetará la libertad de los padres o tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Durante la discusión, el dictamen original sufrió algunas modificaciones. El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas propuso cambiar el término libertad religiosa por libertad de religión y el de individuo por persona para armonizarlos con tratados internacionales. Considera a la libertad religiosa, a la libertad de religión como un derecho fundamental que los estados no pueden suspender en ningún momento, ni siquiera en circunstancias críticas. Ese día la discusión se prolongó. Legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra tanto del proceso como de la reforma, al afirmar que, si bien están a favor de la libertad de culto, la reforma atentaba contra el Estado laico. Podemos convocar colectivamente y en público a realizar concentraciones, a hacer misas en lugares públicos. Nosotros hemos dicho, el Estado laico, la separación de la Iglesia del Estado es fundamental. Cuando legislamos aquí es para favorecer a la clase empresarial, para favorecer al ejército, para favorecer a los Estados Unidos, para favorecer a la Iglesia, para favorecer a los sindicatos mayoritarios. Ya basta que estemos al servicio de los poderes fácticos. Por su parte, el PRI se pronunció a favor del dictamen. Que bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna consideración, el grupo parlamentario del PRI convalida lo que aquí se ha dicho en relación con su posición sobre el Estado laico. El PRI ha sido históricamente, y lo seguirá siendo, impulsor, defensor y promotor del Estado laico.
Durante este debate se presentó una moción suspensiva que fue rechazada con 163 votos y finalmente, luego de una amplia discusión, la reforma constitucional fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados y enviada al Senado, donde deberá ser discutida y dictaminada en comisiones para después ser presentada ante el Pleno del Senado, donde requerirá de una mayoría calificada para su aprobación.